Bueno, hermanos, es realmente un gran desafío para todos nosotros esos momentos difíciles en que nos encontramos en un callejón sin salida. Cada pueblo y a veces cada región dentro de un país emplean una serie de expresiones muy típicas de cada uno para describir este tipo de problema. Algunos dicen, estoy metido en dificultades. Otros, ¿en qué clase de lío o enredo me he metido? Otros emplean la frase, estoy entre la espada y la pared. O la típica frase, estoy en un callejón sin salida. O cuando vemos a alguien en uno de estos escenarios y con compasión decimos, al pobre lo tienen prensado. Bueno, es muy probable que sea familiar con estas frases, y no solo con las frases, sino con la sensación que experimenta uno, con las emociones, los sentimientos de estar atrapado, sin salida, sin saber a dónde mirar, qué hacer. Pero lo más extraordinario de esto es que a veces llegamos a ese lugar y a ese escenario difícil por la voluntad de Dios, siguiendo precisamente a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos y te suplicamos que tú nos ayudes. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el pasaje que nos ocupa, del que forma parte de la lectura bíblica que tuvimos, el capítulo 14, del 1 al 14, el pasaje que nos va a servir de apoyo irá un poco más allá. Va desde el capítulo 13, verso 18, hasta el capítulo 14, verso 31. Volviendo a las expresiones que empleamos, tal vez alguien en esta mañana no solo ha vivido algo similar, sino que probablemente se encuentre en esa situación. O si no has estado, prepárate porque lo estarás. Puede que lleguemos allí por haber tomado una serie de decisiones torpes. Dios nos creó con la capacidad de decidir y tenemos libertad para tomar decisiones, pero no podemos evadir las consecuencias. O es posible que nos encontremos en ese problema no por una falta que cometimos, sino por circunstancias más allá de nuestro control. Quizás estamos siendo afectados por una secuela de la falta cometida de otra persona. Tal vez nuestra situación puede estar relacionada con un hijo que nos preocupa, que no anda con el Señor, pero ya no es pequeño, ha crecido, ha abandonado el nido, de manera que está demasiado grande para ser disciplinado como hacías con él o con ella cuando eran pequeños. No obstante, eso no cambia la realidad de que todavía sigue siendo madre o padre y que quieres con todo tu corazón que tu hijo camines de cerca con Dios. Decirle algo puede empeorar el problema. No decirle nada sería menos de lo que deberías hacer. Estás en un callejón sin salida. Decirlo en otras palabras, estás en un gran problema. Tal vez tu problema es relacionado con tu trabajo. Estás viviendo días de tensión, conflictos. Si dices algo para aliviar esa presión, las cosas pueden complicarse. O no podría gustarle a alguien que trates de desenredar esa dificultad. Tal vez tu problema tiene que ver con tu esposo o con tu esposa. Llevan años de matrimonio, la situación se ha vuelto cada vez más tensa.
intenta solucionar los problemas, pero no ves una solución inmediata, no logran comunicarse, cada vez se hace más difícil. O tal vez tu problema tiene que ver con algo de la universidad donde estudias, o puede tratarse un problema de relaciones mucho más allá de las familiares. Sea lo que sea, puede que te encuentres prensado en un callejón sin salida. Estás en problemas. Si esta es tu historia, te invito a que me acompañes en esta reflexión de Éxodo, que comienza en el 13, principalmente el capítulo 14. Ese capítulo describe uno de los problemas más serios en la historia de Israel hasta ese momento. Yo diría que era el problema más grande que enfrentaron. Sin embargo, sobrevivieron para contar la historia. Y varias ideas me gustaría compartirles. La primera es que ellos llegaron a ese lugar o llegaron a ese problema, llegaron a ese callejón sin salida, siguiendo las órdenes de Dios. Es fácil cuando nos metemos en problemas que nos buscamos. Pero cuando usted examina su vida y no puede encontrar algo que usted haya hecho equivocado, no estás consciente de que tú fuiste el que te metiste en eso, y comienzas a darte cuenta, yo llegué aquí tratando de hacer lo que Dios quería. ¿Cómo es posible? Antes de ver Éxodo 14, quiero que miremos Éxodo 13 y especialmente a partir del verso 18. Dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, se mete en un atolladero, llega a ese callejón sin salida, a ese atasco, bajo la dirección de Dios. O sea, ese problema, al menos ese, no fue algo que se buscaron, no fue un accidente. El Dios que los había liberado de Egipto sabía que ellos necesitaban la experiencia del Mar Rojo para aprender algunas cosas acerca de Dios que de otra manera no aprenderían. Vayamos ahora al mismo capítulo 13, verso 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos. No solo los mandó a llegar allí, sino que él iba marcando el paso. Iba Jehová delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen día y noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. O sea, Dios estaba allí. El hecho de que te puedas encontrar en un callejón sin salida no significa necesariamente que Dios te olvidó o que Él está ausente de lo que estás viviendo. Puede que estés allí precisamente porque en esa situación Dios te ha puesto. Miren qué sencillo. Cuando la nube se movía hacia adelante, ellos se movían. Cuando la nube retrocedía, ellos lo hacían. Cuando se detenían, ellos se detenían. O sea, no había misterio, no era complicado, no había algo que descifrar. Simplemente lo que tenían que hacer era seguir la nube. Por la noche, cuando no se podía ver la nube, la presencia de Dios se transformaba en un pilar de fuego. Así ahuyentaba las fieras salvajes del desierto. Mantenía además a su pueblo abrigado. Les daba además y sobre todo una guía infalible. De día o de noche,
Lo único que ellos tenían que hacer era mirar hacia arriba y ahí estaba la presencia de Dios. La Biblia dice claramente que Jehová iba delante de ellos. A veces el estar en el atolladero, el estar en ese callejón sin salida, va captando tu atención porque te estás enfocando en lo que te está ocurriendo. Y de alguna manera comienzas a dejar de mirar arriba, porque estás mirando horizontalmente. Fíjense qué sencillo era para ellos seguir la guía de Dios. El pilar de fuego por la noche y el pilar de nube durante el día. Sin embargo, estos pilares condujeron al pueblo directamente al Mar Rojo. Y allí llegaron y allí tuvieron que aplicar los frenos. Porque de pronto se dieron cuenta de que estaban entre la espada y la pared, de que estaban en un callejón sin salida. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios los puso en esa situación de apuro? Bueno, Dios le dijo a Moisés en el capítulo 14 del libro de Éxodo, los primeros 4 versículos, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, el Dios soberano, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Faraón era un obstinado, endurecido, y Dios decide dejarlo en sus propias decisiones y se convierte así en un instrumento en las manos de Dios. Dice: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ahora, el problema era que Baal-Zephón formaba geográficamente un perfecto callejón sin salida. Estaban parados mirando hacia el frente, tenían las aguas del impetuoso Mar Rojo. Hacia el norte, poderosas fuerzas del enemigo. Hacia el sur estaba el desierto ardiente. Hacia el oeste estaba Egipto. O sea, no tenían una puerta trasera. No había una salida de emergencia. Era una trampa sin posibilidad de escape. Ahora, si analizamos esto desde una perspectiva humana, no nos queda otra opción que pensar: esta es la decisión más disparatada que se podía tomar. Sin embargo, eso fue lo que Dios les mandó a hacer. El Dios de las sorpresas, el Dios impredecible, majestuoso, grandioso, soberano. El faraón reacciona como Dios lo había predicho. Fíjense, aunque esto era una cosa extraña, como dije, desde el punto de vista humano, disparatada decisión, no es el reflejo o la manifestación de un error divino, en ninguna manera. Si algo podemos percibir en todo este pasaje, es que nuestro Dios y el Dios de Israel siguen manteniendo absoluto control de todo. Y que lo que dijo que iba a pasar, pasó. Verso del 5 al 8. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes de sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esta vez había sido obediente Israel. Ellos habían hecho lo que Dios le había ordenado. Marcharon hacia Baal-Zephón y directamente a las garras del problema. Verso 9. Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y el pánico entonces aparece. Comienza a llenar al pueblo. Como una ráfaga de viento helado, los golpea. Verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Alzaron sus ojos para ver el problema. Todos hacemos lo mismo. No es posible meternos en un problema o estar en un problema y no darnos cuenta. Lo vemos y como a ellos también nos llega a producir temor. Dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. Y dice el texto, en gran manera. Si ellos hubiesen tenido la opción de correr a algún lugar, estoy seguro que lo habrían hecho sin pensarlo dos veces. Pero es que no tenían opción. No había escape. Y entonces hicieron lo mejor que debieron hacer. Y clamaron a Jehová. Esta es la primera vez que leemos que el pueblo de Israel clamó a Dios en masa. Qué extraordinario, ¿verdad? Lo que un problema puede hacer a nuestro espíritu orgulloso y autosuficiente. Es increíble cómo las dificultades logran ganar nuestra atención para que miremos a la dirección correcta. Lo que no puede lograr años de lectura de la Biblia, asistencia a la escuela dominical, escuchar a un buen predicador, no importa de quién se trate. Nos vamos acostumbrando a oír. Nos saturamos de la Biblia, pero como no hay un corazón manso para recibirla, no hay transformación. Unas pocas horas de dificultades, de dolor, nos vuelven asombrosamente sensibles a la presencia de Dios. No dice la Biblia lo que ellos oraron, pero inmediatamente después de haber clamado a Dios, comenzaron a tratar de encontrar un culpable. Alguien tenía que pagar, que recibir la culpa. Naturalmente, se lanzaron sobre el predicador. Verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. O sea, culparon a Moisés. Le echaron en cara lo siguiente. Verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ya ellos nos estaban mirando hacia arriba. Estas situaciones de apuro son experiencias terribles. Y si usted permanece en una de ellas por mucho tiempo, vas a hacer y decir cosas
muy feas. Y puede que llegues a cuestionar las mismísimas raíces de tu fe. Con el tiempo vas a comenzar a buscar a alguien sobre quien descargar la culpa. Estoy aquí por tu culpa. Moisés responde, verso 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por favor, piensen en esto. Quizás Moisés manejaba un poco más de información que el pueblo, pero era tan humano como ellos. Moisés estaba fabricado del mismo material que el pueblo. Pero aquí hay un hombre de fe, de verdad. Alguien que estaba bien cimentado y no claudica en medio del problema. Sabía que Dios le había dado una orden. Ellos obedecieron, él llevó al pueblo en obediencia a la voz de Dios. Y sabía que el Dios que le había hablado estaría con él. Estaría con ellos. Porque conocía a ese Dios. Sabía que él nunca fallaría. Hermanos, yo veo aquí una receta para las personas que se encuentran en un apuro inevitable. Cuando te encuentres en un callejón sin salida, llevado por Dios a esa situación, es donde vas a descubrir las buenas sorpresas que Dios ha planeado para ti. Eso fue lo que dijo Moisés. Miren, quédense quietos. Aquí hay gran bendición para nosotros. Y la vamos a perder si nos dejamos aterrorizar, si nos dejamos atrapar por el pánico. ¿Qué ocurrió? 4 milagros poderosos. 4 poderosos milagros. Y por admirable que parezca, los israelitas hicieron lo que Moisés le ordenó. Entonces Dios entró en acción. Siempre. Él siempre lo hace. No nos deja solo lidiando con nuestros problemas. ¿Cuándo vamos a acabar de aprender esto? No es solamente decirlo, es creerlo. Porque lo hemos vivido muchas veces y lo seguiremos viviendo por la misericordia de Dios. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Moisés primero que marchen. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Me encantan estas palabras. Allí frente a ustedes está el mar. Así que marchen. Y cuando Moisés reunió sus tropas, Dios entonces hizo algo. Segundo, no vio la columna de nube que iba delante de ellos, o sea, movió la columna de nube que iba delante de ellos y la puso detrás de ellos. Verso 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué sucede? La nube se mueve. Se mueve de frente a los hebreos para ponerse detrás de ellos, cerca de los egipcios. Bajó del cielo a la tierra y bloqueó la visión de los egipcios. Y no solo eso, que además evitó que los hebreos estuvieran mirando atrás y temblando de miedo. Miren cómo Dios va llenando todos los espacios, se va encargando de todos los detalles, siempre para el bien
de sus hijos. Fue entonces cuando Dios realiza un milagro colosal. Abre un camino en medio del mar. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Saben por qué el viento sopló toda aquella noche? Porque si las aguas se hubiesen partido súbitamente, los israelitas habrían caminado sobre un pantano. Pero el secarse toma tiempo. Esa fue la razón por la que el viento del oriente estuvo soplando toda aquella noche. O sea, Dios estuvo preparando, no solamente les abrió un camino, sino un buen camino, un camino seguro. Dios lo preparó para su pueblo. Y una vez que el Señor retiró su mano de ese viento, los israelitas siguieron. Por supuesto que los egipcios hicieron lo mismo y cayeron en la trampa de Dios. La Biblia dice en el verso 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y es entonces cuando Dios hace la cuarta cosa. Confunde a los egipcios. Verso 24, aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor le dice a Moisés, verso 26, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Eso fue lo que hizo. Los egipcios quedaron atrapados en medio del furor, en medio de ese furioso torrente. Y las escrituras dicen, Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Es un contraste enorme. Los hebreos, por el contrario, miren el verso 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Hacia el final del día, ni uno de los soldados egipcios que habían perseguido a los hebreos escapó de la emboscada de Dios. Ni uno de los hebreos resultó herido. Verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. La Biblia no dice que los israelitas mataron siquiera a un hombre, porque no lo hicieron. Ella no dice que los israelitas se defendieron, porque no lo hicieron. Ni siquiera dice que pelearon, porque no lo hicieron. Ellos esperaron, avanzaron y luego se volvieron para contemplar la obra de Dios. Punto. Él lo hizo. Él lo hizo y lo hizo todo. ¿No es realmente admirable cómo esta historia nos presenta a nuestro Dios y de lo que Él es capaz de hacer sin nuestra ayuda? Verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés,
sus siervos. Ahora me gustaría que juntos reflexionemos en algunas lecciones que se pueden aprender cuando estamos en un callejón sin salida, cuando estamos en un apuro. Este 14º capítulo de Éxodo nos ofrece algunas lecciones eternas. Primero, los apuros son necesarios en nuestra vida para que rompamos hábitos que llevamos arrastrando. Muchas veces hacen falta estas situaciones difíciles para que nos liberemos de algunos patrones de pensamiento y conducta que puede que nos estén tomando de rehenes desde hace años y que seguimos cayendo en ellos una y otra vez, una y otra vez. No es que la Biblia haya pedido poder, pierda poder, no es que el Espíritu deje de ser Dios, somos nosotros los que nos obstinamos en permanecer en una conducta nociva. A veces hacen faltas las sacudidas. Los padres lo sabemos. Hay etapas en las cuales como padres nos damos cuenta que las palabras que podamos decir a nuestros hijos es como si las estuvieras lanzando al viento o hablando a una pared de mármol. Tenemos que aprender a decir, Señor, hasta aquí. No es mi pelea, es la tuya. La especialidad de Dios siempre ha sido las situaciones imposibles. Y hasta ahora no he escuchado de alguien que tenga la capacidad de transformar el corazón y la conducta humana. Por eso yo digo siempre, no somos el Espíritu Santo. Y el método que Dios suele usar para ganar la atención de algunas personas endurecidas y obstinadas en sus hábitos y patrones de pensamiento son las sacudidas. Esas sacudidas y algunas bien fuertes. Puede que te encuentres desarrollando un estilo de vida más parecido al mundo que a Cristo. Como Moisés, has estado en contacto con Egipto y ese contacto absorbe la mayor cantidad de tu tiempo. Vienes a la iglesia, recibes lo que Dios tiene para ti, pero tienes que salir al mundo. Trabajas en Egipto, conoces a los egipcios, tienes que lidiar con ellos. Los egipcios tienen costumbres, tienen hábitos y puede que se te peguen. Trabajas con egipcios, piensas como ellos, miras la televisión egipcia, lees la prensa egipcia, escuchas la música egipcia, tienes luchas comerciales con empresarios de Egipto. O sea, estás en Egipto una y otra vez y sin darte cuenta estás cediendo a tus valores y principios y de pronto te pareces más a los egipcios que a los hebreos. Comienzas a reaccionar como ellos. ¿Verdad que es cierto? Si esta es tu situación, te tengo, bueno, depende cómo las quieras tomar, ¿no? Malas noticias. Puede que muy pronto estés en un verdadero apuro. Si es que ya no estás en él. Y no significa que Dios te ha dejado de amar, ni tampoco que te ha abandonado. Cuando Dios quiere romper hábitos egipcios, Él lleva a su pueblo a aprietos insufribles. Y he descubierto que mientras más larga es la duración de esos hábitos, más serios son los problemas. Cuanto más arraigadas sean esas conductas,
más insufribles serán los callejones sin salida. Para que esas lecciones logren grabarse en nuestro corazón, tenemos que vernos en algún punto del camino rodeados, sin ninguna ruta de escape. Entonces es que aprendemos. Es duro, pero es la verdad. Puede que esta sea la razón por la que hoy estás viviendo lo que estás viviendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Humillar tu corazón y aprender? ¿Dejar que Dios transforme tu conducta para su gloria y para su honra? Segundo, cuando estás rodeado por todos lados, el único lugar para mirar es arriba. Éxodo 14, verso 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron. Es una sensación desagradable. La he vivido. Y si usted le ha sucedido, sabe de qué estamos hablando. Volverse atrás y ver allí a ese ejército imponente que se acerca, y no tienes ruta de escape. No hay escape por delante, no hay escape por detrás, por la izquierda, por la derecha. Estamos siendo forzados a mirar hacia arriba. Mucha gente habla a veces tonterías. Yo he oído algunos que en estos tiempos dicen, ¿qué nos estará diciendo la naturaleza? ¿Qué nos estará diciendo la creación? No nos está diciendo nada la creación ni la naturaleza. Es Dios quien le está hablando a este mundo. Porque Dios es real. Y no hay casualidades, no hay accidentes. Y lo que no pueden lograr a veces las simples palabras, no es que Dios cambie el medio de salvar a la gente. No es que Dios hace como hizo con el hijo pródigo. Lo tiene que llevar a tocar fondo para que entonces valore lo que tenía en la casa del Padre. Hay mucha gente que no van a entender que son pecadores, que están perdidos, que su vida es un desastre hasta que no llegan a tocar fondo. Entonces es cuando están realmente listos para recibir y valorar el verdadero tesoro de la gracia de Dios. Tercero, recuerden que los israelitas clamaron al Señor por primera vez solo cuando se vieron rodeados por todos lados. Hasta que no estuvieron en esa situación. Y hermano, es que somos así. Los seres humanos somos así. Y no por ser cristianos dejamos de ser así. Qué maravilloso sería si aprendiéramos sin tener que vernos en dificultades. Pero es que somos tercos. Sabemos que la decisión y el camino en el que andamos no es bueno. Pero seguimos. Si el Señor ha de recibir la gloria, Él y solo Él debe dar la pelea. Pastor, ¿me debo cruzar de brazos? Bueno, eso es precisamente lo que tienes que hacer. Sobre todo cuando tu experiencia ha sido que lo has intentado una y otra vez. Y lo único que has hecho es complicar las cosas. Versos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved de la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si quieres en verdad que el Señor reciba la gloria, déjalo que pelee. Él es real. Y por cierto, no he conocido a alguien, ni conoceré, que sea rival para Dios. Obviamente hay momentos y situaciones en las que uno tiene que actuar, involucrarse. A veces somos parte de la respuesta, pero yo no me estoy refiriendo a esos momentos. Estoy hablando de esas situaciones insufribles en que ya llegamos al punto de que estamos entre la espada y la pared, en que Dios nos ha puesto en ese problema sin ninguna vía de escape.
En tales situaciones tenemos que entender que Él quiere pelear por ti. Quieres que baje los brazos en rendición total, que estés quieto y veas cómo Él actúa. De esa manera, cuando se obtiene la victoria, la gloria es para Él. Créame que si usted ha vivido eso, no le va a caber la menor duda de que fue Dios. Ningún ser humano, por mucho que sepa y que le guste hablar, le va a convencer de lo contrario, porque fue su experiencia. Usted lo vivió. Dios fue real. Cuando quiere ponerte en un aprieto, lo va a hacer. Y en esos aprietos no hay recursos humanos en los que podamos confiar. Solamente hay un mar rojo, imponente, que no puede ser cruzado. Nadie con sus sentidos cabales, frente a un mar rojo se le va a ocurrir cruzarlo. Allí está. Y de espaldas, un agresivo ejército de imposibilidades. Así que esperas. El tiempo pasa. Dios peleará a su manera y a su tiempo. Pero recuerda esto, hermano. Dios no solo pelea. Él pelea a su manera. Y su manera no es la nuestra. Los pensamientos de Dios no son los nuestros y las ideas de Dios no son las nuestras. No podemos llegar a concebir lo que Él es capaz de hacer y la forma como es capaz de hacerlo. Si usted ha leído la Biblia, una de las cosas que me impresiona una y otra vez son esas historias, esos monumentos que Dios deja en su palabra para que veamos su gloria, de cómo Él es capaz de obrar con situaciones tan absurdas desde el punto de vista humano. No, como Dios le dijo a Israel que conquistara Jericó. ¿Cómo le dijo a Gedeón que preparara el ejército para vencer a los enemigos? Son cosas absurdas para nosotros, ilógicas, pero dice la Biblia que Dios escoge lo necio para avergonzar a los sabios, lo que no es para deshacer lo que se cree que es algo. Éxodo 14 del 22 al 31 está todo ese relato en el que meditamos. Lo hizo y lo hizo a su manera. Y me impresiona cuando dice en el verso 30, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ahí estaba el testimonio de la presencia inconfundible y poderosa del Dios vivo. Vuélvete atrás, mira a la orilla del mar. Por favor, recuerda dónde estabas hace unos días. ¿Cómo pensabas que ya no podías? Y Dios te recordó que sí se puede, porque Él es el que pelea. Los mares rojos se abren y se cierran al mandato de Dios, no antes. Verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Esto es una historia imposible. Es un milagro. No hay razón o argumentos que podamos usar para explicar esto. Aunque Dios usó elementos humanos, esto ocurrió en el momento preciso. Allí estaba la mano de Dios. ¿Y por qué lo creemos? Porque el Dios de Israel, de Moisés, es nuestro Dios. Es el mismo. Dios no cuenta el tiempo como lo hacemos nosotros. Él hace su trabajo a cualquier hora. A las 3 de la mañana. A veces al mediodía. Dios trabaja todos los domingos. Hace cosas admirables, sin consideración alguna de nuestras horas del día. Él no se somete a nuestra agenda ni a nuestro reloj. Él ignora nuestros límites de tiempo y nos deja muchas veces sin muletas.
esos momentos cuando se nos agotan las opciones. Él dejará ese mar rojo específico completamente cerrado. No hay una abertura y lo hará sin anuncio, hasta que haya terminado de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. Una vez que se logra esto, Él no tiene absolutamente ningún problema en dividir las aguas y en hacernos pasar en medio de ellas. ¿Cuáles serán los resultados? No solo verás un milagro. Yo diría más, tú serás un milagro. Y esa es la mejor parte. Vivo convencido del poder de Dios para transformar cualquier situación y cualquier persona. Mi hermano, estás acorralado en este momento. No es casualidad que hoy esté predicando yo sobre esto y usted esté escuchando esto. Te encuentras en una crisis personal. Estás casi desolado. Llegaste aquí no porque vienes buscando una religión, sino porque tienes una inmensa necesidad. Hay sobre tu vida una carga pesada. Alguien te dijo, ves a la iglesia y dijiste, bueno, ¿qué voy a perder? Quizás valga la pena. No es porque llegaste a esta iglesia, es porque Dios está aquí. Tal vez estás en esta situación porque Dios lo designó. Y vuelvo a decir, hacen falta esos callejones sin salidas para que puedas estar listo para esos gloriosos días de Canaán. Escúchame cuidadosamente. Llegar al Mar Rojo es parte del plan de Dios, pero también es parte del plan de Dios cruzarlo. Pudiera ser que el Señor esté rompiendo un hábito en tu vida, nacido en Egipto, un hábito que no tiene cabida en Canaán. Esos hábitos son difíciles de romper. Dios necesita ablandar tu corazón. Será duro. Puede que las lágrimas fluyan mientras Dios actúa en su propio tiempo. Pero es en ese ardor de las lágrimas que Dios llega a ser muy real y significativo. Y nos damos cuenta al fin de que un problema en las manos de Dios es solamente un camino real hacia la tierra prometida. Deja que Dios sea tu Dios. Para eso envió a su Hijo. Esa fue su mayor prueba de amor. Le importas. Y le importas tanto que estuvo dispuesto a enviar a Cristo a morir por ti en la cruz. Para darte una esperanza. Para abrirte un camino en medio del mar. Cuando sentiste que ya no podías más y que se acabaron las opciones, allí estaba Dios. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Vas a darle la espalda? ¿O vas a entregarle tu corazón? Agradecido por lo que Jesús hizo en la cruz por tus pecados.